Dios te bendiga. En esta hora quiero hablarte sobre algo que a lo mejor va a parecer un poco extraño, radical, no sé. Pero quiero hablar acerca de el satanismo en la iglesia cristiana. Pocas personas entienden que la iglesia está llena de satanistas. Se le hace difícil a uno creer tal cosa. Pero la razón que se nos hace difícil creer algo así es que no entendemos lo que es un satanista. ¿Qué es un satanista? Un satanista es una persona que sigue la doctrina o las enseñanzas de Lucifer. Sigue las enseñanzas del diablo, de la serpiente antigua. Aquella misma serpiente que doctrinó a Eva. ¿Y qué es lo que la serpiente enseña? ¿Cuál es la doctrina de Lucifer? ¿Cuál es la doctrina de los satanistas? Es bien fácil, hermano. Es satisfacer los deseos de la carne. Esa es la doctrina de Lucifer. O sea, esa es la doctrina de los satanistas. Fíjate bien que si tú lees los escritos de Pablo en el Nuevo Pacto, tú vas a encontrar que él resume todas las doctrinas de Jesucristo y todas las doctrinas del fundamento de los apóstoles y los profetas en una sola cosa. El Nuevo Pacto y todas sus doctrinas se resumen en esta cosa, y es que andemos según el Espíritu, que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, y no satisfagáis los deseos de la carne. Tienes que ver bien que andar en el Espíritu equivale a no andar en la carne. Y andar en la carne equivale a no andar en el Espíritu, porque el Espíritu y la carne se oponen entre sí y son uno contra el otro. El que anda en el Espíritu no anda según la carne. Y el que anda en la carne no anda según el Espíritu. Los hijos de Dios andan según el Espíritu Santo. Los hijos de Lucifer andan según la carne. La doctrina satanista es enseñarle a las personas que aunque el Espíritu dijo una cosa, que en realidad no quiere decir esa cosa, que se puede hacer otra cosa que es agradable a la carne. Este ejemplo lo tenemos desde el principio en Génesis. La serpiente se le acerca a Eva, la cual había recibido mandamiento del Espíritu. No hagas tal y tal cosa. Haz esto y no hagas aquello. Mandamiento del Espíritu. Viene Lucifer y le dice, no, pero en realidad no quiere decir lo que tú estás pensando. Si tú miras bien ese árbol, vas a poder apreciar que hay una bendición ahí, que tiene un buen uso, que hay algo bueno para ti. Y dice la palabra que Eva miró. Fue tentada por los deseos de los ojos. Miró, codició y pudo apreciar que el árbol sí era provechoso para adquirir conocimiento. Ella vio algo bueno, entonces hubo un deseo carnal en ella que se despertó. Esa es la meta de Lucifer, de la serpiente, de los que quieren practicar la doctrina satánica. Es que uno se le despierte el deseo carnal y que uno lo satisfaga. Y la manera que ellos lo hacen es pintándote las cosas de una manera que no parece mala. Esta es la doctrina de muchos predicadores en los
púlpitos de hoy. Le enseñan al pueblo que aunque el Espíritu dijo tal y tal cosa en el nuevo pacto, pero hay que entender ciertas cosas, en realidad son tiempos diferentes, ya no vivimos en aquel tiempo, esos mandamientos fueron para la iglesia de Corintios o fueron para la iglesia de Éfeso o eso fue solamente para Timoteo. Estamos viviendo en el 2016. Y le dicen a la gente, si tú te fijas bien, si nosotros implementamos las cosas tal como dice el Espíritu en las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu de Dios, y ellos dicen, si seguimos exactamente lo que dice ahí, se nos cae la iglesia. La gente no va a venir. No va a haber membresía. El evangelio no va a prosperar. Y la gente dice, oye, es verdad. Hay que tener sabiduría. La serpiente le habló a Eva y ella vio que si ella hacía lo que la serpiente le estaba diciendo, aunque el espíritu le dijo que no lo hiciera, no coma de ahí, pero ella vio que iba a poder adquirir sabiduría, conocimiento, ciencia. Y esto es lo que la serpiente hace desde el principio, despertando una falsa llamada ciencia en aquellos que han recibido mandamientos del Espíritu, para que violemos el pacto de nuestros antepasados, que fue pagado con precio de sangre y sangre preciosa. Tú ves, esa es la doctrina de los satanistas. Satisfacer los deseos de la carne. Entender, ellos te hacen entender con palabras persuasivas, con huecas sutilezas, con filosofías de hombre, con tradiciones de hombre, de que aunque la Biblia dice tal cosa, pero en realidad hay que entender esto, entender aquello y acomodarlo a nuestros tiempos. ¿Qué malo hay de utilizar las cosas del mundo para traerlas a la iglesia y utilizarlas? Podemos traer más gente, más membresía al evangelio. Gloria a Cristo. Eso es una doctrina satanista. Y la iglesia está llena de gente que cree y practica tales doctrinas. Son personas que en vez de sujetarse a la doctrina y al mandamiento del Espíritu de Dios, se sujetan a la doctrina de la serpiente que les habla secretamente al oído y los seduce, convenciéndolos de que no va a haber nada malo en satisfacer los deseos de su carne. Ahora piensa bien, ¿cuántos cristianos tú conoces que andan justificando el satisfacer los deseos carnales? Son miles, millones. Están siguiendo la doctrina de Lucifer, por lo cual son satanistas. Cualquiera que sigue los pasos de Eva está siguiendo la doctrina de Lucifer. Eso lo constituye en un satanista. La iglesia de hoy ha muerto porque ha comido del fruto prohibido. Ha comido de la palabra de la serpiente. Ha entrado en relación con la serpiente. Multitudes de cristianos hoy día quieren servir a Cristo, a la misma vez satisfacer los deseos de la carne. Son satanistas. Multitudes de ministros de hoy quieren servir a Cristo, pero para que no se le vaya la membresía y para que no perder la fama y para poder crecer sus ministerios de una manera impresionante, les enseñan y les permiten a las gentes a satisfacer los deseos de la carne. Estos ministros son ministros de Satanás vestidos de luz.
Fíjate bien el nombre de la serpiente. Lucifer. Es alguien que da luz. Es alguien que tiene luz. Pero es una luz falsa. ¿Qué es luz? Conocimiento, revelación, sabiduría. La serpiente trae una sabiduría diabólica, terrenal, en contra de la sabiduría de Dios. Pero como parece tener luz, las personas dicen, wow, es verdad. Se me alumbró el entendimiento, estoy entendiendo algo nuevo. La serpiente tiene la capacidad de alumbrarte. Es Lucifer, tiene luz. Entonces las personas al percibir una nueva luz que nunca se habían dado de cuenta anteriormente, como Eva, mientras la serpiente no le había hablado y le había puesto las cosas de ese punto de vista, ella estaba contenta en obedecer al Espíritu. Pero la serpiente le trajo una luz que Eva nunca había visto y dijo, oye, es verdad. Ella contemplando aquel árbol, dijo, wow, nunca me había dado de cuenta de que si yo como de ese árbol puedo adquirir conocimiento y ser como Dios. Pues se sobreentiende que sería bueno que yo coma de ese árbol porque voy a crecer, voy a lograr algo más grande, voy a salir del estancamiento donde estoy, voy a adquirir algo nuevo. Y ahí fue seducida y cayó en la doctrina satanista. ¿Por qué? Satisfació un deseo de su carne. El apóstol Juan dice en Primera de Juan, capítulo 2, que en el mundo hay tres cosas: deseo de la carne, deseo de los ojos y la soberbia de la vida. Esas tres cosas fueron las tres cosas que le presentó la serpiente a Eva. Un deseo carnal, quería comer. Un deseo de los ojos, vio que era bueno para adquirir conocimiento. ¿Y por qué ella quería adquirir conocimiento? La soberbia de la vida, ser más grande de lo que era. Esas tres tentaciones son las tentaciones que hacen a las personas caer en la doctrina satanista. Pero tú y yo no tenemos que caer ahí, en esas tres tentaciones del mundo. Porque Cristo venció esas tres tentaciones. Cuando fue traído del desierto, fue tentado por el diablo y se presentan tres tentaciones. Lucifer, el satanista mayor, trató de tentar a Jesucristo con las mismas tres tentaciones que venció a Eva. Si tú eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Deseo de la carne. Tenía hambre. La carne le pedía comer. Jesús venció. Que después le muestra, mira, todas estas cosas te daré. Y le muestra los reinos. Deseo de los ojos. Después le dice, tírate de aquí, sus ángeles mandará que tu pie no tropiece en piedra. Quería que él se sintiera tan y tan grande y manifestar una soberbia, una vanagloria, a tal nivel que Dios tiene que responderle aun cuando él se tira de un sitio alto. Yo soy el grande aquí, Dios me tiene que responder. Tres tentaciones, las mismas tres que le presentó a Eva. Eva cayó y el mundo entró en condenación y no tenía esperanza hasta que vino uno, el segundo Adán, que esas tres tentaciones se le presentaron a él y él las venció. Y a través de Jesucristo, todos nosotros ahora tenemos la autoridad de vencer esas tres tentaciones porque en Cristo todo es posible. No seas satanista, no caigas en ninguna de esas tres tentaciones.
sé como Cristo, vive en el Espíritu y vence esas tres tentaciones. Y sujétate a la palabra de Dios. Las iglesias están llenas de satanistas. ¿Quiénes son los satanistas? Los que caen en la tentación de querer servir a Dios mientras satisfacen los deseos de la carne. ¿Ves lo que te dije? Satanistas en la iglesia de hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y en el nombre de Jesús, a Dios sea toda la gloria.